que ustedes ya han visto, yo lo voy a tratar de resumir mi información, porque esto es parte de la metodología de investigación y tipo de investigación. Este tema también abarca un alcance tanto para el Mediterráneo como para la zona oriental. Lo que vamos a tratar aquí de explicar de manera esquemática, primero, las formas de abordar los problemas o de comprobar o estudiar problemas de salud. A través de los cuales se estudia el problema de salud y se consigue evidencia científica que permite decir cuando es algo cierto o algo no tiene esa condición. La línea que ustedes ven aquí abajo es la línea de la evidencia. Evidencia significa que yo, a través de una comprobación, me acerco a lo que es cierto. Menos evidencia a más evidencia. De estudios que me permiten demostrar algo, menos a más. Lo máximo yo lo puedo llegar a hacer, lo puedo comprobar en la función experimental. ¿Por qué? Porque reproduce lo que observó o lo que describió. ¿De dónde parte la idea de entender algo? Yo le dije que lo pueda describir. Entonces lo primero que uno hace es describir. Sin ninguna otra connotación más que establecer condiciones cuantitativas o cualitativas de algo por el uso de tal. Por eso aquí hay dos tipos de estudios que se llaman estudios de casos, o la serie de casos, y los estudios ecológicos, que son los que comparan hasta vez alguna particularidad de que está en alguna población o evento. ¿De dónde nace la necesidad de establecer esas líneas, esas características que me permitan seguir el camino de la evidencia hasta, si se puede, llegar al experimento? Cada vez que me voy acercando acá, como el objeto de estudio en ese hombre, puede haber alguna limitación ética que no me permita completar por ahí la tarea y pueda llegar quizás casi experimental. Pero ¿de dónde nace esto descriptivo? De también poder responder la pregunta es que si voy a inferir o no voy a inferir, entonces establecerá los dos grandes grupos de estudios. ¿O son descriptivos o son analíticos? Con base en responder la pregunta inferir. ¿Qué es inferir? ¿Alguno de ustedes hizo alguna vez alguna inferencia? Inferir tiene generalizar o generar una conclusión a partir de una muestra. Eso es inferir. Vamos a debutar aquí. Vamos acá como vocabulario. Inferir es extraer generalizaciones a partir de datos de una muestra. Eso es diferencia. Entonces, esa condición me permite rápidamente separar, justificar los dos grupos de estudios. También, como hemos dicho, por costo, oportunidad o por novedad, lo primero que mínimamente hago como investigador, como científico, como médico, es dime qué ves. No sé qué es lo que digo. ¿Qué ves? Entonces, lo primero que uno tiene que poder hacer es un estudio descriptivo. Estos estudios, aquí, se trata de relatar, describir uno o más casos de una determinada enfermedad, la serie de casos, y es lo que destaca alguna novedad, algo que ustedes creen que no ha sido visto previamente. Por eso es una serie de casos. Van a encontrar múltiples ejemplos en las publicaciones de revistas científicas o médicas, en los cuales, ¿por qué publica esto? Porque cree el autor que hay algún elemento que justifica que lo publiquemos sin tener la posibilidad de demostrar por ahí causa-efecto, o si esa circunstancia es particular para todos, o demostrar una ley. Entonces, una peculiaridad o novedad. Por otra parte, el otro tipo de estudios descriptivos son los estudios ecológicos en los cuales describimos alguna característica o características o la comparación entre varias poblaciones a través de una determinada
pasa de ello. Por eso, las mediciones que podrán realizar cualquier estudio descriptivo no son las descriptivas, las medidas de tendencia central o de dispersión, medidas de resumen. Por eso hay una epidemiología también descriptiva y una medida, es parte de la descripción. ¿Cuándo vamos a optar por esto? Si únicamente lo único que deseamos hacer es establecer un grado de descriptivo o de conocimiento. Repito, en muchas ocasiones puede ser mi experiencia limitada o mi conocimiento limitado, por lo menos debería poder hacer ello. Cada tipo de estudio tiene una fortaleza o ventaja y una debilidad o desventaja o inconveniente. Por su naturaleza de sencillez, que depende también del vocabulario y la capacidad del que escribe, son de bajo costo y accesibles. También, a partir de estos estudios, la mayor importancia la da la posibilidad de ser una fuente de esto. ¿Saben qué es? Una hipótesis es una idea, de acuerdo a lo que yo conozco, de lo que he entendido, de lo que creo que es una cosa. Es una proposición positiva de algo. Y es lo que me permite generar, a partir de estas ideas, de estas proposiciones, estudios de tipo analítico. La hipótesis forma parte de los estudios analíticos. La genera lo descriptivo, pregunta de investigación, ideas, etc. En el caso de los estudios ecológicos, permiten además, como comparamos alguna característica particular entre una o dos poblaciones, comparar el efecto de una intervención solamente por el hecho de si resultó o no resultó, o cómo funcionó. El gran tema es que, al ser descriptivos, sobre todo el tema del estudio ecológico, no pueden transportarse a un individuo porque son estudios de grupo, no pueden individualizarse. Por otra parte, dentro de la línea de modo control de la lámina, están sujetos, sometidos a esto. ¿Saben qué es eso, no? A los errores, sesgos, o a los factores confusores, variables confusoras, aquellas que intervienen en la relación causa-efecto, generalmente accidentales o inesperadas, que alteran el resultado de lo que observan. Variables de confusión. ¿Cuál es su mayor limitación asociada a esto? Es porque no tengo con qué compararlo en general al descriptivo. Describo. Aquí la comparación de la economía es por descripción. En esto se dio esto, en esto se dio lo otro. Pero no pasa de ahí. Los estudios descriptivos o las publicaciones descriptivas son lo más accesibles que van a poder realizar. Una vez que uno genera un grado de hipótesis o de idea, o si ya tiene suficiente evidencia, se encuentra con algo que quiere estudiar, tendrá que darle magnitud o tamaño. Y para poder hacerlo, primeramente, dentro del analítico tendrá que preguntarse, voy a generar un elemento de intervención para ver cómo se modifica la causa-efecto, y dentro de los analíticos me va a permitir diferenciarlos entre analíticos experimentales y analíticos observacionales. ¿Qué significa intervenir? Significa que el que investiga toma control de una o más variables para generar un efecto. Intervención, manipulación. Una condición de variable. La variable es una variable independiente que genera modificación de la variable dependiente. Eso es hacer experimentación. Entonces, la gran diferencia entre el analítico y lo analítico experimental y observacional es que el que experimenta trata de reproducir un fenómeno natural o accidental visto por el observador a través de la reproducción del efecto con algunos cambios de una variable.
me lleva a lo siguiente, al modelo de causalidad que hemos conversado previamente. ¿Voy a tratar de demostrar causalidad o no? Bueno, antes de tratar de hacerlo, siguiendo mi flecha de abajo, lo que debería comprobar si lo que observo o he descrito es lo suficientemente frecuente o importante como problema de investigación de impacto. Para lo cual, tendré que optar por no medir la causalidad, pero sí cortar el tiempo en una sección y medir todo lo que encuentro. O sea, hacer un estudio de tipo transversal. Transversalidad va a definir dentro del grupo observacional una de las categorías. La segunda categoría es la longitudinal. ¿Por qué se llama longitudinal? Porque va atrás o hacia adelante en el tiempo. La otra es fija. Entonces, cuando yo escriba modelación en el tiempo, voy a investigar, puedo cortar y establecer una idea de un presente. A ese presente lo voy a evaluar con un estudio de tipo transversal. Son los conocidos estudios, la medición que vamos a conseguir ahí se llama prevalencia. Segundo año. Entonces, lo primero que tengo que ver es qué tamaño tiene, existe o no existe transversalidad. Esta transversalidad solo requiere de un grupo de trabajo, de estudio, y en el cual aquel sujeto o unidad de análisis que cumpla las condiciones que yo estoy buscando, que he definido preliminarmente dentro de lo que es la definición de inclusión y exclusión, formará parte de mi prevalencia. Y al formar parte de mi prevalencia, la iré describiendo para enumerar los factores o características que identifican a lo que he detectado. Por lo tanto, los factores se relacionan a que exista o no el evento, la prevalencia. Por lo tanto, aquí sí voy a poder tomar medidas, más allá de las de resumen que también se toman, y voy avanzando en evidencia, todo lo que hace el descriptivo también lo puedo aplicar acá, más frecuencia por prevalencia. ¿Por qué prevalencia? Porque todo lo que hay, no discrimino si es nuevo o antiguo. Se dice, en el libro de estadística, que pudiera medirse la asociación. ¿Es complejo? Sí. Pero que se podría llegar a obtener una medición de ratio. Esto generalmente no lo hacemos porque no hay grupo de comparación. Hay algunos libros que hablan de una técnica que dice que se podía medir asociación. O si se podía medir esto, también se podía medir el impacto. En este caso, como recomendación genérica, para no confundirlos, los estudios de transversalidad solamente llegan hasta la prevalencia y a la descripción del evento de acuerdo a su detección. ¿Qué sinónimos o qué otras formas tienen de encontrarlos en la literatura o de escribirlos? Son los estudios llamados de corte, no de cohorte, de corte. O estudio de prevalencia. Transversalidad, corte, prevalencia son sinónimos. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estos estudios? Bueno, tienen la carencia de un grupo de control, por tanto no comparo, pero en la línea de accesibilidad por costo, por precio, por recursos, son por excelencia lo que más uno hace. Cuando no quedarse solo con el descriptivo, aplica una prevalencia. Es uno de los sentidos, ¿para qué voy a publicar esto si puedo verificar mejor con una prevalencia? Pero son de bajo costo, dan información, como hemos dicho, de la prevalencia, y en muchas ocasiones, ante un problema sanitario, me permiten ver a través de la prevalencia la magnitud y en consecuencia planificar recursos o programar acciones dedicadas a ese problema por su magnitud. Como trabajan con prevalencia, también van a ser muy útiles para poder estudiar enfermedades crónicas. Así como tiene estas ventajas, tiene algunas desventajas. No me dan la incidencia. ¿Por qué?
porque corto el tiempo, todo lo que entre cumple. No sé si empezó al principio o al final. Todo lo que cumple la condición que uno busca será prevalencia. No sirve para las enfermedades agudas, si ya dijimos que sirve para las crónicas, no mide incidencia, no sirve para las enfermedades agudas. No hay una objetividad de seguirlo, como trabaja con prevalencia, la prevalencia no genera prospección por la prospección, no hay seguimiento, porque se cuantifica lo que hay y se describe lo que hay. No se pueden formular hipótesis firmes, sí se puede formular una hipótesis, porque voy a comparar la evidencia existente con la que yo encuentro, pero la hipótesis no es firme, porque tiene un problema de temporalidad y de sitio. Esto quiere decir que la prevalencia esperada comparada con los resultados existentes o no, me permite decir esto tiene tal tamaño o no, o intervenir. Sigue teniendo sesgos, un poco menos que los otros. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que va a haber una dificultad al seleccionar los sujetos que cumplan o obtener los casos de prevalencia. Esto está determinado porque cuando uno define el caso, cuando uno define cuál es la unidad, cuál inclusión e inclusión, de acuerdo al observador o de acuerdo al modelo que hayan elegido de prevalencia, podrían estar seleccionando algo que cumple, lo seleccionan como que no cumple, o al revés, algo como que cumple, en realidad no cumple con las características que ustedes estaban buscando. Se llama sesgo de selección, error por selección. Y obviamente, esto generaría una sobrerepresentación de pacientes con neumonía. Una vez determinado el estudio de prevalencia y continuando con la búsqueda de mayor evidencia para decir que este diseño se acerca a la verdad, que lo que diga tiene una mayor probabilidad de verdad que de error, puedo optar por sí aceptar que voy a medir la causalidad. Una causalidad que ya hemos comentado en la primera parte de esta competencia, que tiene que ver con las características que hemos visto, por ejemplo, con Marfugin, en la cual yo digo, bueno, ¿existe una relación causa-efecto? Bueno, podría describir una secuencia temporal. ¿Qué es una secuencia temporal? Algo sometido a alguna exposición, algún estímulo, genera un efecto una vez, después de determinado tiempo. Eso es una secuencia temporal. La puedo cuantificar, la puedo medir, puedo describir, puedo establecer un grado de dosis-respuesta, en el cual mayor intensidad del estímulo, mayor respuesta, la inversa. Puedo generar confiabilidad por consistencia, porque lo repito y sale más o menos preciso. Tiene que estar en relación de la naturaleza de lo que estudio, tiene una coherencia, una plausibilidad, no puede ir en contra de lo natural. Se abastece de especificidad. Esto quiere decir que discrimina lo que no es cierto y deja lo que es cierto. Puede comparar un fenómeno con otro que no sean exactamente iguales, son una analogía para relacionar una causa similar. Y puede finalmente, en teoría, aplicar su modelo experimental para demostrar que lo que estoy observando sí es cierto. Sí se produce. Entonces, voy por un modelo analítico observacional que mide la causalidad. Aquí tendremos dos opciones que adoptarán
ya no un modelo transversal, sino un modelo longitudinal. O serán desde el factor hacia el efecto, y por lo tanto serán en el futuro, prospectivo por excelencia, aunque van a ver que dice prospectivo también en la descripción. ¿Por qué? Porque si bien la orientación del estudio siempre es prospectivo porque va a tratar de medir los que van apareciendo, yo puedo pararme en un punto más acá del tiempo, búsqueda de perspectiva, y de ese punto pasado ir hacia adelante y buscar cuántas veces se presentó como novedad. La otra posibilidad del modelo longitudinal es que no vaya del factor hacia el efecto, sino que vaya del efecto hacia la búsqueda del factor. Entonces ya será de pasado, no retrospectivo. Y como se basa en un modelo de causalidad, uno se tendrá la medición de causalidad a través del riesgo relativo. Los que no lo son, se harán ponerlo rápido. Entonces, acá habíamos dicho estudio de corte, ¿no es cierto? Aquí vamos a decir estudio de cohorte, con H intermedio y 2 O. En el caso de lo que no puedo obtener esto y tengo que ir de efecto hacia factor, trabajaré con lo que se llaman casos y controles. Entonces, cuando me proponen un modelo, es una cosa, está bien, prospectivo, futuro y lo relativo. ¿Qué es lo que voy a tratar de demostrar con esos indicadores? Son indicadores de asociación. Muy bien. Partamos de la base que, vamos a la lógica, de tratar de ver si alguien se expone y se le produce un efecto. En ambos casos, tanto longitudinal prospectivo como el prospectivo, va a ser conveniente y necesario comparar con un grupo de control, digamos, a los expuestos contra los no expuestos, o los enfermos y sanos contra la exposición a un factor pasado. Siempre hay un grupo de comparación, cosa que no lo tiene ni el transversal ni los estudios descriptivos de serie de casos. Entonces, en el modelo de estudios analíticos observacionales longitudinales, podemos optar por una cohorte. Y la cohorte, que en términos también de población o de descripción de sujetos o de pruebas, son agrupar, de acuerdo a una característica que lo distingue, un grupo de individuos o un grupo de unidades de análisis. Eso también es una cohorte. El estudio se llama de cohorte, pero también se llama cohorte hacia el grupo de sujetos que se distinguen o se diferencian del resto por alguna característica seleccionada o particular. En esta, la idea de estudiar cohortes parte de una selección de dos grupos de estudio. Un grupo que se llamará grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Ambos grupos caminan hacia el futuro. Y en ambos casos vamos a tener dos resultados posibles. Aquellos que tienen el efecto positivo, aquellos expuestos que tienen el efecto, que tienen la exposición pero no producen el efecto, aquellos que no están expuestos e igual desarrollan el efecto, y aquellos que no se exponen y no desarrollan el efecto. ¿Qué es lo que voy a ir observando en la línea temporal aquí? Si algo que no existía empieza a ser novedad, se transforma en un caso nuevo. ¿Qué es un caso nuevo? La incidencia.
Entonces lo que voy midiendo en cada uno de ellos es la incidencia del problema o de la enfermedad. Lo que va apareciendo nuevo. Entonces, el factor de selección, ¿cuál es? La exposición. ¿Estar expuesto o no estar expuesto? El factor que lo distinga de los dos grupos es el que determinará el estudio de corte que esté realizando. Como les mencionaba, por excelencia son prospectivos, pueden ser retrospectivos en el caso de que yo pueda ir hacia el pasado y desde un punto pasado ir hacia un futuro cercano y ver cuántos se fueron presentando como novedad. Teniendo en cuenta que hubo alguien que estuvo expuesto y alguien que no estuvo expuesto. Claro. En este se pueden hacer muchas mediciones y arrancamos por el primer tipo. Habíamos dicho que hay indicadores de frecuencia, de asociación y de impacto. Aquí puedo obtener todos. Como es un estudio de corte, evidentemente puedo sacar la incidencia o la densidad de incidencia. Si demuestro la frecuencia, puedo sacar la asociación, riesgo relativo, diferencia de riesgos, razón de incidencia. Y a partir de esta asociación, puedo demostrar cuál sería el impacto, riesgo atribuido. O sea, aislar el factor para medir cuánto beneficio pudiera provocar si yo tomo control del mismo. O sea, qué impacto tendría sobre la incidencia del problema. Como trabajamos en un modelo multicausal, es muy posible que controlemos uno, pero no todos. Entonces, este tipo de estudios tiene una particularidad, que cuando no podamos hacer experimentación, lo más cercano a un experimento, definitivamente en la escala de causalidad o de demostración de causalidad, la corte, sin tener que ser experimental, sin manipular, solo siendo observacional, que es lo que más me acerca a la realidad. Entonces, en la escala de causalidad es el diseño observacional, analítico observacional, más cercano a un estudio experimental. En muchas ocasiones nos vamos a ver obligados a parar aquí porque a partir de aquí pone una delgada línea de qué es correcto, qué es no correcto exponer a un sujeto. Aquí van a poder ver a futuro que los experimentales, como la idea de una vez que trabajan sobre un factor y un placebo. Ya saben la palabra placebo, ¿cierto? Tiene dos connotaciones, una connotación clínica y una connotación farmacológica clínica. Se basa en la farmacológica o en la intención. El efecto placebo, anteriormente es un efecto supuestamente beneficioso, en el cual no podemos demostrar que el estímulo aplicado con la acción aplicada tenga relación con lo que quiero modificar, pero genera un beneficio. ¿Le doy un ejemplo? Yo tengo una paciente que la van a, ustedes van a tener seguramente cuando hagan turno, el paciente de la guardia, el que lo tenés alquilado toda la parte de abajo. Te quiere mucho, pero baja. Y tiene una paciente muy particular, no era lo que puede pasar en esta época que vienen a veces en Conegal, es con dolor. A veces que los adultos con dolor van aumentando para que vos le des algún analgésico que son están dependientes de ese analgésico, todos los analgésicos, a los cuales los médicos hemos hecho también, muchos adultos también, no van a creer. En vez de usar antiinflamatorios usan un tramador, opioides más potentes. ¿Para qué? Para que no me moleste la noche o que no le doy la receta. Si antes aguantaba, no me aguantaba. Así que también un poco de iatrogenia hacemos nosotros, porque se me encanta. La cuestión es que esta paciente ya la conocíamos. Resolvimos un problema de vocación y no había ninguna justificación o factor que demostrara que el dolor era real. Yo como estudiante con ustedes, avanzado, y me dijo, doctor, vaya a buscar la nueva droga que trajimos
Vas a buscar con la enfermera y dígale que la muerto yo por la droga para este paciente que yo conozco. Dice el doctor, que ya que lo sí. Agarra, se pinchito, corta una ampolla de agua estirada, me la da, que voy a escuchar. Doctor, acá está. Y me decía el niño, aplíquele, doctor. Señora, estamos dando uno de los últimos medicamentos, una muerte que estamos dándosela a usted, realmente no era yo cobraba a usted, sabiendo lo tanto que sufre, para ver que media hora va a estar establecido. Resulta que nuestro fármaco resultó demasiado efectivo. A los 15 minutos, y agradezco mucho, no sé qué me dio, y le digo más, no va a tener que poder venir más, porque seguramente esto le va a cambiar la hora por siempre. Es una solución. ¿Y qué le dice razón? Ya no vino tan seguido. Dice así, pastor de respuesta, placer. Como cuando no dice que se puede cortar la parte del tomate, la vitamina. ¿Sabes que esa vitamina lo vas a decir? Tenía que hacer diagnóstico diferencial de los hipocondríacos, dentro de los antidigitales, pero funciona. Funciona bien. Esto es placer. Después vamos a charlar por él porque se discute mucho porque cuando veamos experimentales, si a uno le doy un beneficio, ¿por qué no le doy el mismo? A pesar de menor beneficio, que le doy algo que le haga bien, no un placer solamente. A veces no se puede. Es útil para estudiar, fíjense, exposiciones raras. ¿Por qué? Porque si yo tengo la posibilidad de reconocer los expuestos, a estos ya los tengo garantizados porque los encuentro. Son raros, pero los tengo. ¿Ok? Entonces, es útil para exposiciones raras, sí me funciona, porque voy a comparar expuestos con no expuestos. También me informa de la incidencia. Claro que sí, porque todo lo que voy anotando que se va produciendo es como consecuencia de que yo estoy vigilando y manifestando los criterios de acuerdo a exposición a exposición. ¿Se puede estudiar varios efectos causados por un factor? Sí. Si yo me voy a tomar la molestia de estar altas, invertir, todas estas cosas, yo pudiera proponer varios factores de riesgo, 1, 2, para medir diferentes mediciones de diferentes factores. Puedo utilizar efectos causados por un factor, más de un factor. Medir varios efectos. Varios factores, varios efectos. Esto quiere decir que puedo tomar más de dos grupos y puedo esperar más de un efecto. Efecto 1, efecto 2. Baja probabilidad de sesgo. Sí, esto quiere decir que puedo cometer errores sistemáticos dependiendo del diseño de investigación o del generador, pero con menor probabilidad. Dadas las condiciones y el tipo de estudio, la posibilidad de que yo genere algo equivocado al sesgar se reduce. Sobre todo cuando hago prospección, porque parto de la idea de que todos son sanos, nada más que a uno lo voy a exponer y a otro no lo voy a exponer. Por eso la selección también es más controlada. En el caso de las limitaciones, fíjense, tengo una dificultad que no tenía previamente, que es la de poder gestionar la realización. Esto tiene que ver con tener la voluntad de aceptar participar. O sea, la persona que desea participar tiene que saber que puede estar sometida a un riesgo que le va a generar un efecto. Entonces, por eso también aquí empieza el problema ético, donde qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Exposición. Y
exposiciones raras, pero no me sirve para enfermedades raras. Si la enfermedad es rara, ¿qué característica epidemiológica tiene? No hay casos de incidencia baja. Entonces, si yo me pusiera a esperar una enfermedad rara en el tiempo, así no la encuentro. Pero sí puedo usarla para factores raros, ¿no? Factores raros los puedo usar porque yo los recolecto antes de arrancar. ¿No? Tener una exposición rara sí, puedo recolectar, me lo cueste, me lo voy a buscar. Pero esperar que algo ocurra con cierta probabilidad cuando es raro, no. Por eso no sirven para enfermedades raras, pero sí sirven para factores de exposición rara. ¿Queda claro? Prospectivo. ¿Qué pasa cuando voy hacia atrás? Estudio analítico observacional longitudinal retrospectivo. Ok, ya no parto de una exposición para ver un efecto, sino que observo mi realidad cuando además no puedo exponer un riesgo mayor a la población para que se produzca un efecto, porque te tengo que optar por un modelo linguístico bueno, parto de la observación de un problema que ya está dado, ser enfermo, y lo voy a comparar con alguien que no tiene ese problema, e iré hacia el pasado a buscar su factor de riesgo. Ya no lo expongo, lo voy a buscar. Entonces aquí voy a comparar dos grupos, uno, los que padecen o tienen la enfermedad, que se llamarán casos, y el grupo con el cual lo voy a comparar, que no tiene ese problema, puede tener otro problema, que se llamará controles. Por lo general, se puede utilizar una técnica de apareamiento, es decir, un caso, un control, pero lo que se recomienda es que siempre sean un poco más los controles que los casos. Esto es porque puede haber cierto riesgo de sesgo de selección a la hora de estar con periodo de latencia, por incubación, otros factores que la memoria del paciente, si que interroga el paciente por sí como el problema, o un error de diagnóstico. Entonces, siempre hay que tener un poco más de gente que no tiene problemas que los que lo tienen. Ese es el factor de selección. ¿Cómo se escribiría aquí? Bueno, parto del efecto positivo y de un grupo que no lo tiene, no está enfermo, y voy a buscar el pasado, y aquí voy a encontrar, al igual que aquí, dos opciones. Factor de riesgo positivo, lo tiene o no lo tiene, y en el grupo del que está sano, encuentro el factor o no lo encuentro. Eso es lo que se llama un estudio de casos y controles. Planteado este diseño, tengo que ver qué cosas voy a medir. ¿Tengo la frecuencia? No. ¿Por qué no mido frecuencia? Porque la seleccionamos nosotros previamente. Nosotros vamos a recolectar sujetos. No voy a contar los casos, yo lo voy a buscar por lo que veo. No tengo la necesidad de medir la frecuencia, porque la medí vos la estableciste. Tengo 50 enfermos contra 150 sanos. Y tengo la enferma. La medí vos, no tiene sentido. Vos la estableciste. Y por otra parte, cuando quiero medir asociación, al tener esa limitación de frecuencia, porque ¿qué es la frecuencia? La prevalencia o la incidencia. Pero acá es la incidencia. No puedo medir incidencia porque yo parto de un grupo ya previamente seleccionado. No es novedad. Entonces necesariamente voy a tener que aplicar un modelo de asociación colocable. ¿Cómo se va a leer? Idéntico, como hemos demostrado en la clase, idéntico a la interpretación al tipo terapéutico, solo que se calcula por producto cruzado. Esa es la manera de interpretar un estudio de casos y controles que
que ver la cercanía a la causalidad como la que tiene el corte a corte, como un experimental, me acerca lo suficiente cuando tengo una limitación. ¿Por qué tengo limitación ética? Sí, yo no voy a exponer a un ser humano a que se enferme en su propio órgano. Entonces lo que hago es, busco su problema, lo comparo con alguien que tiene un equilibrio, si el factor de riesgo al que supuestamente podría estar expuesto existe o no existe en su pasado. Por tanto, si puedo sacarle un ratio, puedo obtener un riesgo atribuible estimado por otro ratio. Se puede calcular por un ratio. Por eso las ventajas y desventajas de este tipo de estudio. Bueno, como les anticipé, se hace por apareamiento. Por cada caso, 1 o 2 controles o más. Pero lo que se acostumbra es más controles que casos. ¿Qué ventajas? Bueno, en contra de todos los que están por delante de él, menos plata y menos complejidad. Aunque les cuento que también es difícil, muchas veces porque tenés que reunir una cantidad de sujetos que padezcan el problema y vos lo consideres un problema. Menos costoso que la corte. Útil al revés de la corte, útil para enfermedades raras. Sí. Porque yo puedo buscar a los raros y tenerlos conmigo. Y como contraparte, no sirven para exposiciones raras. Porque si voy al pasado y es raro el factor, ¿dónde lo encuentro? Por eso no me es útil para una exposición rara. Y me es útil para una enfermedad rara porque yo los controlo, yo los convoco, yo los reúno. Quien tiene la comparación con los cortes es al revés, el beneficio se invierte. Me sirve para interpretar además, al igual que interpretamos ya varios efectos, examinar varias etiologías o factores o causas. Si voy a ir al pasado a buscar un enfermo por una sola causa, me desgasto y gasto mi plata y gasto. Entonces, ¿qué hago? Recomendación, buscar varios factores de riesgo. Esto, como les dije, tiene un costo, el sesgo. Primero, hay que tener claro quién cumple la condición de caso. Si lo definen mal o está mal establecido, tiene alguna mínima de error que pudiera manifestarse, se va a manifestar como un sesgo de selección. Por ejemplo, una persona que se quería saber y resulta que estaba en la atención información y en el medio del tiempo saltó el diagnóstico. Entonces ya deja de ser control, pasa a caso. O al revés, pensó que tenía la enfermedad y resulta que no, tiene otro diagnóstico. Entonces ya deja de ser un caso y tiene que pasar un control. Ahí es donde está castigado un poco de esto y por eso el sesgo de selección e información, porque generalmente uno va a buscar esa data. Entonces, teniendo esta circunstancia en la mayoría de las veces, tengo un acercamiento a la causa y el efecto. Si por el contrario, puedo seguir avanzando en mi modelo de causalidad, mi grado de evidencia para una comprobación, puedo optar por un estudio analítico de tipo experimental, en el cual sí voy a intervenir y en el cual quiere decir que yo voy a provocar el efecto manipulando alguna variable. Vamos a una sencilla, apago el aire o lo pongo en 35 grados y voy a ver cómo transpiran todos, ¿cuál es la variable independiente? Temperatura termostática. ¿Cuál es la variable independiente? Sudor o respuesta fisiológica ante el aumento de la temperatura ambiental. Yo estoy controlando y puedo ver, seguramente con diferencias, por ejemplo, los sensores, como hacen los deportistas, para medir su sudor, composición y cantidad, que algunos van a sudar con 31, otros con 32, otros con 25 y otros se van a medir empapados. Esa es la variabilidad que uno a veces se ve. Yo manipulé una variable para provocar un efecto. Digamos que ahí es donde muchas veces también se ve el tema de dosis de efecto. Entonces, si manipulo, me voy por lo experimental. Ahora bien, cuando trabajo experimentalmente, trabajo con una característica que se llama aleatorización. ¿Qué es
selección por azar, evitando que yo modifique por intención, que el azar me determine quién va para qué lado. Yo no meto mano, yo lo hago para que algo lo ponga en cada lugar. O sea, los sujetos en los cuales va a haber, se piden dos grupos, uno va a tener, lo va a recibir y otro no lo va a recibir. El tema es que cuando interviene el ser humano mucho en algo, su subjetividad y su buena o mala intención, consciente e inconsciente, puede decir, este es mi amiguito. Pongo dedo. Entonces, eso le quita validez, confiabilidad y validez. ¿Cómo se evita eso? Con algo que voy a explicar, además de la aleatorización. Entonces, aleatorizar es cuando distribuyo al azar los sujetos participantes para uno u otro grupo. ¿Cuál es la condición para aleatorizar? ¿Recuerdan el muestreo aleatorio simple? ¿Cuál es la condición preliminar para aleatorizar? Son dos. Es un tipo de muestreo aleatorizado. Pero ¿qué característica tiene? Tiene que ser una muestra significativa, número, y además, antes de sortear o distribuir, todos tienen que tener la misma probabilidad de entrar a uno u otro lado. Si no, todos no tienen. La tercera condición es que tengo que tener todo ordenado, tengo que conocer cada uno de los números. Entonces, si conozco de los 20, conozco 18. Tenés que tener los 18 porque si no va a tener una condición de ir para un lado o para el otro. Entonces, recuerden, si van a aleatorizar, el aleatorio simple es todos tenés un tamaño, número suficiente. Dos, que todos tengan la misma probabilidad antes de sortearlos o distribuirlos. ¿Queda claro? Es muy importante lo que digo porque si no, no sería aleatorio. No existe distribución aleatoria. Todos tienen la misma probabilidad y van de un lado para el otro. Y no saben para dónde van. Desconocen. Por ello, cuando uno genera la comparación y lo hace bien, el resultado obtenido de un experimento es lo más cercano a decir, casi que no me mentí, porque recuerden que no hay 100% de exactitud, 99 o 95, como usamos mucho en medicina, ¿se acuerdan? ¿Cuál es tu intervalo con 95? ¿Qué quiere decir intervalo con 95? Que de 100 veces que viste un resultado, 95% de las veces va a ser verdad. ¿Cuál es un 5% de se puede trabajar en medicina desde 90, pero lo más habitual es cuando no te dicen, trabajarlo con 95. Dice no, 95 y si querés más, 99. Cachichiente un chico. Entonces, ese es el modelo de trabajo aleatorizado de los estudios experimentales. Los estudios experimentales son aquellos que nos permiten obtener respuestas como, por ejemplo, comparaciones de tratamientos, de dieta, de tratamiento psicológico. ¿Qué es lo que pudiera intervenir siempre y cuando no arriesgue la vida o ponga en mayor peligro al ser humano, de buscar un resultado real? Entonces, aquí selecciono los grupos de manera aleatoria y además hago una intervención controlada porque yo manipulo. Y además voy a tratar de que no me influencie. Vieron como, bueno, todavía no vieron, pero cuando hablan, por ejemplo, semiología neurológica, hay maniobras que se hacen con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. ¿Para qué? Para que el que mira no se haga distribuir. Como llévese el dedo a la punta de la nariz. Tiene su mano. Mira, ve. Pero ¿qué tal si lo cierra y empieza inventiva, alterado su sensación, la forma de discriminar un sentido? Aquí pasa lo mismo. Si yo dejo que el investigador o el sujeto que investiga elija, para elegir lo que le conviene, me va a perjudicar. Entonces utilizo una técnica que se llama ciego. No ve. ¿Cuántos ciegos hay? Acá 3. La idea es 1, 2, simple ciego, doble ciego. ¿Qué significa esto? O el investigador no sabe
porque acá hay entre las selecciones que vos no tenés, o doble signo, ni el investigador ni el investigador saben dónde va la cosa. Queda claro, eso es lo que hace que los resultados sean lo más genuinos, lo más verdaderos posible. Entonces, en este grupo van a encontrar los famosos estudios de laboratorio, químicos, físico-químicos, los estudios químicos controlados, que comparan tratamientos, comparan drogas, comparan técnicas quirúrgicas, o los de intervención comunitaria. Este tipo de estudios requieren, o los de vacunas, este tipo de estudios son muy disciplinados, son muy estrictos y rígidos. Eso es lo que los hace más complejos. Y por eso no se hacen en 2 minutos. Toman años. Por lo general, más de 5 a 10 años o más. Sobre todo porque sobre quién actuamos se humano. Porque después mandar una macana. Y ya nos mandamos algunas con las vacunas COVID, porque rompimos un quebranto por el riesgo y el peligro. ¿Cuál fue la justificación de sacar vacunas en 18 meses? Que se va a morir la gente, está bien, hay un riesgo-beneficio a favor de que algo nuevo, no lo conozco, se me puede morir gente, me la juego. Pero después verán que 2 de las vacunas archiconocidas, AstraZeneca y no me acuerdo la otra, Pfizer dijo, discúlpenos si les dañamos. Si le hicimos y aprobamos. Después que se murió un montón de gente y todo. ¿Puede pasar? Sí. Hay innumerables ejemplos en la medicina, incluso cuando no tenemos tanto control para hacer estudios como la talidomida, un error que se le dio en una época muy grande. Embarazadas y se dieron los chicos sin brazos, o sin dactiles, sin dedos, sin manos. Se pensó que daba un beneficio, pero al final no habían tomado el tiempo necesario de prueba para evaluarlo. Infinidad de veces van a encontrar esto. Por eso esto tiene un alto control ético y bioético. No cualquiera es un experimental. Y a pesar de todo, sí hay más que inyectarse la mano éticamente, que son los que tienen monedas, sobre todo en los laboratorios. ¿Ok? No se asusten, no va a pasar nada acá, pero bueno. Son estos estudios más conocidos. Cuando utilizo los estudios experimentales, la gran ventaja es que no hay quien le gane cuando saca un resultado positivo. Es el que mayor aporte a la causalidad me da, por eso está en el extremo de la flecha. Es útil para valorar la eficacia preventiva o terapéutica. Preventiva es para evitar algo o terapéutica para tratar algo. Ustedes quieren comparar cuando hay una nueva droga, un nuevo antibiótico, y un grupo tal. ¿Cómo saben que el mejor que lo comparan? Es un estudio clínico controlado. Le cambian la medicación a un grupo voluntario, tiene que aceptar, consentimiento informado, y lo comparan con otro con los placebo. Por eso acá está la discusión del placebo. Porque digo, bueno, ¿lo vas a dejar al otro sin nada? Discusión. Cuando querés trabajar con una nueva nueva, sí, no hay nada que lo compare con placebo. Pero cuando ya tiene un compañero que puede competir, ¿te metés? Esto le pasó, por ejemplo, a los lactales contra los enalaprilatos. Los dos trabajan sobre un mismo sistema fisiológico que regula la presión arterial. Medina, angiotensina, control. Uno bloquea y el otro bloquea al otro lado. En 2 sitios diferentes del mismo sistema, dan el mismo efecto. Aunque se habla de que los enalaprilatos son mejores cardio y fenoprotectores que los lactanos. Depende también de la moda y de la influencia de los laboratorios. Por eso hay que ser un científico muy firme cuando uno estudia y viene un visitador y dice, tomate esta, y vos. Y te llega el pasaje para Cancún y no puede pasar. Como un idealista. Y eso es lo que provoca muchas veces que no podemos medir algunas magnitudes. Lo importante de todo esto, que además, sobre el control del riesgo de error, es el que menos error debería darnos, porque tiene una estructura tan rígida de trabajo que el error se minimiza. Máximo control. Y por otra parte,
al demostrar que funciona lo puedo repetir innumerables veces y lo puedo comparar con otros. La parte más dura es que cuesta mucho, en plata, tiempo y gente. Porque al igual que las cosas que van en el futuro, también van a ser futuras. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el sujeto que vos estás trabajando se canse y no quiera seguir participando y le tocó, se le cae un tiro. O se murió, por otra cosa. O que el investigador se jubila y se muere y gracias a los investigadores. Porque dura tiempo. Dura mucho tiempo. El estudio más largo científico de la historia de la humanidad es el estudio de felicidad de Harvard. Más de 60 años. Lo sigue repitiendo diferentes equipos. Después les cuento los resultados. Entonces, costo, elevado de dificultad ética y técnica. Ya lo habíamos hablado. Dificultad de validez externa por la rigidez del diseño. Validarlo con otro valor, ahí a veces no es tan fácil, por la rigidez del estudio, y no son útiles para enfermedades por razones éticas. Yo no puedo provocar un riesgo mayor al que ya tiene el paciente previo al estudio. No lo puedo obligar, ni siquiera ponerlo mayor riesgo. En el caso de los experimentales, estudios clínicos controlados, hay 5 etapas. Una etapa 0 que es in vitro, todo químico. Una etapa 1 que trabaja con química de animal de experimentación, que ya no se usa tanto. Una primera etapa con voluntario reducido, con voluntario empleado, etapa 3, etapa 4, población controlada, y etapa 5 a todo el mundo y la sentada. Para llegar al 5, 10 años. Fácil. ¿Okay? Y se necesita mucho dinero y mucha información. Lo que tienen que ver son las farmacias. ¿Ah? Siempre. No son útiles para la causalidad de enfermedades políticas, quiere decir eso. Entonces, en general, tenemos todo lo estudio. Y usted me dice que es experimental. Bueno, el juez experimental es similar al experimental, solo que, como dice ahí la pregunta, no aleatorizo tan rígidamente. Hago experimental, pero no utilizo con mucha rigidez la aleatorización porque no tengo, porque me faltan recursos, porque no hay tantos sujetos, por diferentes limitaciones. Pero dan, dentro del rango, un poquito menos que los experimentales. Entonces, si se da cuenta, en el recorrido de la ciencia, yo parto de algo que veo y no sé lo que es. No lo puedo explicar. Y a medida que puedo recorrer el camino de la comprobación y los tipos de estudios, puedo encontrar con mayor evidencia o con mejor forma de demostrar que algo es cierto. Porque en definitiva lo que uno demuestra es, ¿es verdad o no es verdad? ¿Se va a hacer una ley o no va a ser una ley? Entonces, cuando yo pueda llegar aquí, si es que puedo, lo demuestro, voy a mi pico justo. Si consigo un resultado experimental a favor, poca discusión. ¿Ok? Y eso requiere tiempo. ¿Se acuerdan del espacio temporal que hablamos con la causalidad? Por eso es tan difícil a veces, salvo que sea esa emergencia, porque uno le corta y dice, bueno, estamos lejos. Estamos lejos. De alguna manera u otra, ustedes tienen presentado de manera general la forma en la que investigamos y observamos, tanto epidemiológicamente como manera general de salud. Si ustedes ojean cualquier revista van a encontrar diferentes tipos de artículos. Algunos traen artículos solo serie de casos, costo de cangreburgueses, que es lo más común, costo, casos y controles, o algún otro experimento que está basado en estudios clínicos controlados o comparación de medidas diagnósticas o terapéuticas. Lo comparamos, por ejemplo, un nuevo estudio de diagnóstico que es sensibilidad y especificidad comparado con otro, en cuál llegas a un mejor resultado. Eso es lo que se puede buscar en muchas cosas. Por ejemplo, ahora a través de la saliva se puede hacer múltiples estudios, inclusive de uno que se llama pensar lo que puede estudiar hasta la Alzheimer. Porque encuentra una partícula, una proteína, lo que sea. Entonces, de acuerdo a esos estudios se puede afirmar con mayor o menor vehemencia, esto es real, esto es cierto, esto no es cierto, esto es improbable, esto es probable. ¿Queda claro? Entonces, esto trasladado a factores ambientales, que es lo que
vamos a ver después, en la segunda competencia van a poder entender, bueno, si me pongo en silicio, ¿qué probabilidad tengo de tener que hacer silicosis? Si estás internamente tanto, o si soy minero y no uso mascarilla y no uso mascarilla, ¿tengo una experiencia? Bueno, puede ser resultado de neumoconiosis. O diferentes cosas que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Dudas o preguntas. Los contenidos los tienen disponibles, la bibliografía también está disponible. Así que, siguiente viernes, El 3. 10. Si usted quiere venir el 3, venga, no va a haber nadie que la atienda. Yo no voy a venir, se lo digo con mucho cariño, no es que sea muy mal educado, pero el viernes 3 no vengo. Se me ocurrió no venir. Es por la